Hola, bienvenidos al tercer Congreso Internacional de Intervención e Investigación en Salud. Soy Sandra Hernando, graduada en Enfermería, y para mí es un honor hablaros sobre el trabajo de detección de casos de violencia de género por profesionales sanitarios, el efecto de la deshumanización y la culpabilización a la víctima. Para empezar, definiros qué es la violencia de género. La violencia de género es todo acto de violencia que se comete contra el género femenino que conlleva un sufrimiento tanto físico, sexual como psicológico. Diversos estudios, como llevado a cabo por la OMS o por la Agencia Fundamental de Derechos de la Unión Europea, establecieron su prevalencia en alrededor del 35%. También cabe destacar que desde el año 2003 en España han muerto más de 1000 mujeres a manos de sus parejas. Por todo ello, se ha considerado a la violencia de género como un problema de salud pública, donde los servicios sanitarios tienen una gran importancia, principalmente servicios como atención primaria, urgencias o salud mental. Sin embargo, y a pesar de la elevada prevalencia de la violencia de género, se detecta poco, más concretamente solo en el 1% de los casos. Por tanto, la literatura define aspectos que podrían facilitar o dificultar la detección por parte de los profesionales sanitarios. La formación, la información y el conocimiento de los protocolos de la violencia de género se la considera como un aspecto que lo facilita. Sin embargo, aspectos como la deshumanización, la cual se divide en dos, la infrahumanización y la objetivación, siendo la infrahumanización la animalización de la víctima, de la mujer, es decir, se le atribuyen emociones propias de los animales y no de los seres humanos, que serían las primarias para los animales y las secundarias para los seres humanos. Y la objetivación son las creencias y actitudes sexistas, que pueden ser hostiles o benévolas. Las hostiles es donde se discrimina a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer, y las benévolas en las que la mujer es un ser frágil y debe de ser protegida por el hombre. Y también la culpabilización a la víctima se ha considerado como barrera. Por todo esto hemos querido saber por qué intervienen o no los profesionales sanitarios ante un caso de violencia de género. Las formas de deshumanización podrían explicar esta relación, sin embargo han sido poco estudiadas. Por tanto, nos hemos planteado 4 hipótesis. La primera hipótesis decía que existirán diferencias entre los profesionales sanitarios para la detección, la deshumanización y la culpabilización en función del centro, la categoría, la experiencia, la formación, la información y el conocimiento de los protocolos en violencia de género. La hipótesis 2 decía que a mayor deshumanización se relacionará con una mayor culpabilización y una menor detección de casos de violencia de género. La hipótesis 3, a mayor deshumanización y culpabilización, menor formación, información y conocimientos de los protocolos predecirán una menor detección. Y la hipótesis 4, la deshumanización, teniendo en cuenta la formación, la información y el conocimiento de los protocolos, mediarán la relación entre la culpabilización y el comportamiento de ayuda. Ahora voy a pasar a hablaros sobre la metodología del estudio. Se realizó un estudio transversal, descriptivo y correlacional siguiendo un muestreo probabilístico de conveniencia, donde se entregó el cuestionario a los profesionales sanitarios tanto en papel como vía online. Finalmente, la mayoría contestó vía online y se consiguió una muestra de 113 participantes. La muestra estuvo formada en su mayoría por mujeres, que eran enfermeras que trabajaban principalmente en el Hospital de Navarra, con una edad de entre 22 y 62 años, que no presentaban una especialidad concreta, con contratos temporales, con una experiencia entre 6 meses a 5 años y que sí que habían recibido formación e información en violencia de género, pero que no conocían los protocolos de actuaciones vigentes en su centro. Para la realización de nuestro cuestionario nos basamos en una serie de escalas ya validadas anteriormente. La primera de ellas fue el cuestionario de atención primaria ante la violencia de género, donde utilizamos los ítems formación, información y conocimiento de los protocolos en violencia de género. La siguiente escala que utilizamos fue la escala sobre creencias y actitudes en la dimensión de culpabilización. Esta escala estaba validada en inglés y para su utilización en español utilizamos el procedimiento de back translation. Finalmente tuvo una buena consistencia interna en nuestro estudio. La siguiente escala fue la escala de sexismo ambivalente, que se divide en 2 subescalas, las de sexismo hostil y benevolente, y ambas 2 escalas tuvieron una buena consistencia interna en el estudio.
La última escala que utilizamos fue la escala de infrahumanización o de emociones secundarias, donde los profesionales sanitarios debían atribuir 12 emociones según lo que ellos considerasen a las víctimas de violencia de género. Finalmente tuvo una buena consistencia interna en el estudio, solo para las emociones primarias positivas. Ahora voy a pasar a comentar los resultados del estudio, para los cuales realizamos varios análisis estadísticos. Los primeros análisis que realizamos fueron los análisis de ANOVAs, donde se vio como una significación para el número de casos detectados en función del tipo de centro, la experiencia, la formación, la información y conocimiento de los protocolos. Es decir, fueron los centros de salud, las personas con más años de experiencia, los que habían recibido formación, información y tenían conocimiento de los protocolos de actuación en violencia de género, los que más casos de violencia de género detectaron. También los análisis de ANOVAs nos revelaron que hubo una significación para la categoría profesional en cuanto al sexismo benevolente y la culpabilización de la víctima. Esto significaba que fueron las auxiliares de enfermería quienes más actitudes benévolas y quienes más presentaron y quienes más culpabilizaron a las víctimas. También realizamos unos análisis de correlación para ver cómo influía la edad en la detección de casos, y vimos que cuanto mayor era la edad de los profesionales sanitarios, más casos detectaban de violencia de género y también más actitudes benévolas presentaban. También los análisis de correlaciones nos indicaron que hubo una significación significativa y negativa para el sexismo hostil y la culpabilización en cuanto al número de casos detectados, y también positiva y significativa para las emociones secundarias negativas. Esto significaba que fueron los profesionales sanitarios que menos objetivaron y culpabilizaron a las víctimas y quienes más emociones secundarias negativas las atribuyeron, los que más casos de violencia de género detectaron. También para la culpabilización una significación significativa y positiva para el sexismo hostil y benevolente, y significativa y negativa para las emociones secundarias negativas. También se realizaron análisis de regresión lineal múltiple, donde se escogió como variable dependiente la detección de casos de violencia de género, y se vio que hubo una significación para el tipo de centro, el sexismo hostil y las emociones secundarias negativas. Esto significaba que fueron los centros de salud los profesionales que menos objetivaron e infrahumanizaron a las víctimas, los que más casos de violencia de género detectaron. También se realizaron análisis de mediación, donde se escogió como variable dependiente la detección de casos de violencia de género, como mediadores las dos formas de deshumanización, como variable independiente la culpabilización y como covariable el tipo de centro por haber sido significativo en los análisis de regresión. Finalmente se vio que las dos formas de deshumanización afectaban a la relación entre la culpabilización y la detección de casos de violencia de género. También realizamos análisis de mediación moderada para ver si la formación, la información y el conocimiento en violencia de género afectaba a esta relación, y finalmente vimos que la formación afectaba a la objetivación, es decir, aquellos profesionales que recibieron formación objetivaron menos y por tanto detectaron más casos de violencia de género. Lo mismo ocurría con aquellos que tenían conocimiento sobre los protocolos de actuación en violencia de género, es decir, objetivaban menos y por tanto detectaban más casos de violencia de género. Por último, los que recibieron información también objetivaron menos y por tanto detectaron más casos de violencia de género, pero también aquellos que no habían recibido información infrahumanizaron más y por tanto detectaron menos casos de violencia de género. Ahora voy a pasar a discutir los resultados del estudio. Como habíamos predecido, en la hipótesis 1 habría diferencias entre los tipos de centro y las categorías profesionales. Por tanto, esta hipótesis se confirma, ya que fueron los centros de salud donde más casos de violencia de género se detectaron y las auxiliares de enfermería quienes más culpabilizaron a las víctimas. También, de acuerdo con estudios previos y la hipótesis 2, menos creencias sexistas y menos infrahumanización y culpabilización se relaciona con una mayor detección de casos de violencia de género. También los análisis de regresión confirmaron en parte la hipótesis 3, ya que una baja percepción de la humanidad no favorecía el comportamiento de ayuda. Y de acuerdo con los análisis de mediación y a estudios previos, se confirma la hipótesis 4, ya que las dos formas de deshumanización explicaban la relación entre la culpabilización y la detección de casos de violencia de género. Este estudio también tuvo una serie de limitaciones, como son la escasez de estudios previos, la muestra que no es generalizable, que probablemente los profesionales sanitarios que contestaron estaban concienciados con la violencia de género, y la baja fiabilidad de la parte del cuestionario de las emociones primarias positivas. Y como conclusiones del estudio,
La violencia de género es una violación de los derechos y libertades de la mujer y por tanto los profesionales sanitarios deben tomar conciencia de su labor. Nuestros resultados confirmaron que la deshumanización es una barrera para la detección, que es necesaria la formación para favorecer la ayuda y que es necesario dar a conocer los protocolos de actuación del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias por su atención.